Marvel y DC, los dos santos patronos de la industria de los cómics. Y no es para menos, que hasta aquellos que no han tocado ni uno de estos en sus vidas ubicarán de inmediato nombres como Superman, Batman, Spider-Man, Wolverine. Como en toda industria, hay compañías que no logran llegarle a los talones a estos grandes inamovibles. Y a ver, que si te dieran a escoger entre los primeros y alguno que parece una parodia digna de un mal piloto de Disney XD, pues normal que elijas a los de toda la vida. Pero es que en estas otras empresas de cómics hay todo un surtido de personajes que no tienen que envidiarle en historia, nivel de poder o diseños, y la empresa que le sigue a los dos titanes de siempre es precisamente la protagonista de este video. La editorial que si quisiera ya se habría comido a Disney y Warner en el cine con su propio universo compartido. Hey, ¿qué tal, otakus y gamers? Les habla el intermediario, trayéndoles un nuevo video de roster ideal, preguntándonos cómo sería un juego de peleas de Image Comics. Así que saquen sus bates con picos, planchen sus capas infernales y prepárense para recibir los sentones de su pariente lejana del espacio, porque aquí comenzamos. Ok, si somos honestos, no hay que ser genio para adivinar qué tipo de juego de peleas podría venirle bien a esta editorial, ya que varios de sus personajes ya han entrado al terreno jugable más tradicional. Aún así, hay que aclarar lo que hace distintiva a Image Comics de Marvel o DC. Image surgió en los 90s prácticamente como respuesta al monopolio que se llevaban los dos anteriormente mencionados y sus políticas restrictivas con los artistas y escritores. Aquí fue donde un grupo de estos, entre ellos el legendario Todd McFarlane, creador de Venom, salieron de sus empresas para crear la propia, donde mantendrían los derechos de sus propias creaciones y sus respectivas regalías. A más de 30 años de esto, la editorial se hizo de un catálogo bastante extenso y diverso de historias, desde los clásicos superhéroes encapotados hasta lores más complejos de ciencia ficción y fantasía oscura, entre otros. En resumen, Image tiene todo el potencial del mundo para crear su propia versión de Injustice, un juego de peleas 2D con un componente fuerte para entrar al competitivo, pero sin dejar de lado a los fans casuales. Poco y más se tiene que decir al respecto, así que sin más por agregarle a este preludio, vayamos con el roster de este crossover de Image. Empezamos con el que es probablemente la franquicia insignia de la editorial, el Superman de Image, por decir, Spawn, el Vengador Infernal y la Mona Lisa del señor McFarlane. El cómic que inspiró una película toda bien culera en el 97, luego una serie animada toda hardcore y finalmente otra cinta que a este punto saldrá junto a Left 4 Dead 3 y todas las series animadas restantes del Shankaverso. Representando esta gran serie de cómics tenemos a su protagonista homónimo junto a Violator, Angela, Overkill, Mammon, The Curse, The Redeemer y Chapel. Del protagonista mismo no hay mucho que aclarar sinceramente, basta con que vean su moveset en Mortal Kombat para darse una idea de cómo funcionaría, siendo un personaje pesado con fuertes cadenas cercanas y diversos ataques a distancia para compensar su movilidad lenta. Violator, entrando en su forma como payaso, puede aprovechar sus habilidades de cambio de forma, ya sea para transformarse brevemente en el oponente o literalmente hacerse más grande o delgado para ataques concretos, curándose cada vez que ataque con sus colmillos o garras al oponente y guardándose su fase demoníaca para un finisher. Angela siendo un personaje guerrero más tradicional tipo Jade por los ataques que puede hacer con su lanza, además de ser muy evasiva con sus movimientos y crearse una armadura irrompible con sus cintas angelicales. Overkill sería prácticamente Kano de Mortal Kombat por sus ataques con láseres y armas más convencionales, solo que con una movilidad no tan ágil. Mammon también puede cambiar de forma, pero con él nos limitaremos a sus habilidades de telequinesis y manipulación de memoria, con las que podría mantener inmóvil de varias formas al oponente para encadenar combos más estratégicos. The Curse basándose ligeramente en Lex Luthor de Injustice, pero con una movilidad mayor gracias a su armadura de poder más compacta. The Redeemer siendo prácticamente el anti-Spawn, con ataques basados en fuego e invocación divina a la Kotal Kahn, pero claro siendo más veloz que el engendro infernal. Finalmente tenemos a Chapel, quien funcionaría como un cabal, haciendo cadenas con su arma pulso cortante, pero además rematando a los oponentes con armas de fuego regulares. Como dato curioso, este personaje de hecho también forma parte de otro cómic de Image y del que también tendrá representantes a continuación. Seguimos con la que es probablemente una de las franquicias de superhéroes más relevantes actualmente, gracias a su adaptación animada de parte de Amazon y una futura película live action. Hablo por supuesto de... contando con su también protagonista, junto con Omni-Man, quien por lejos es la cara de la franquicia, Atom Eve, Robot, Battle Beast,
Dinosaurus, Conquest y Allen el Alien. Quitando de lado a Omniman, pues como con Spawn solo haría falta rescatar su moveset de Mortal Kombat, su hijo bien podría ser lo que Supergirl fue para Superman en Injustice 2, una versión reducida en poder pero más ágil del personaje, centrándose más en la defensa y movilidad antes que el ataque. Atom Eve sería un personaje tipo Green Lantern, centrada en la estrategia gracias a su manipulación de la materia y proyección de energía, pudiendo aprovechar el escenario más allá de objetos interactivos cual Steven Smash. Robot, por el contrario, es el primer personaje de tipo titiritero, principalmente mandando a sus drones autómatas para arrasar con el oponente y mantenerse a distancia. Battle Beast en esencia sería un peleador a la Shao Kahn por su fuerza indomable y el uso de sus armas como el mazo y la espada. Dinosaurus por su velocidad estaría basado en el Tarkatano Baraka, pero siendo más pesado en su movilidad. Conquest, a pesar de ser el tercer Viltrumita del roster, podría tener una habilidad única estilo Berserker, en la que gracias a la ira se crearía una suerte de super armadura temporal, o bien que haga más daños con cada golpe en ese estado. Y por último, Allen sería un personaje altamente centrado en bloqueos y counters contra el oponente, un personaje perfecto para castigar, lo cual va de maravilla con su personalidad. Cambiando la temática por un momento, pasamos de los superhéroes a la supervivencia de los muertos vivientes con la icónica, aunque sobreexplotada, The Walking Dead, el cómic cuya adaptación terminó opacando su fuente original en cuestión de popularidad, sobre todo al hablar de los personajes que a lo largo de una docena de temporadas de televisión cautivaron a su fanaticada, tales como Rick Grimes, Daryl Dixon, Michonne, Carol Pelletier, Shane Walsh y Negan. Es interesante hablar de gameplay con estos personajes, ya que como habrán notado, todos son humanos normales, con armas de fuego o melee irregulares. Y quitando de Negan, del cual se intentaría adaptar su moveset de Tekken 7 a un entorno jugable 2D, Rick se centraría en el uso de su Colt Python cual Striker, más uno que otro ataque básico. Daryl podría alternar ataques de su ballesta con los de su cuchillo para rango cercano, y un ataque dash con su moto cual Lobo. Michonne siendo la espada china del grupo, con ataques contundentes para cerrar combos. Carol cual Rambo, alternando entre ataques certeros a poca distancia con sus cuchillos y a la distancia con su arco, además de colocar trampas improvisadas, y Shane siendo el del arsenal más pesado, con escopetas y rifles a su disposición. Lo que se debe entender es que estos personajes serían los más idóneos para los jugadores menos experimentados en juegos de peleas. Volviendo a las capas y las mallas, ¿y si en la vida real existieran los superhéroes? Pues al hablar de Image tenemos dos respuestas en forma de dos series de cómics. La primera siendo la de la fantasía encrudecida que es Jupiter's Legacy, la obra del bipolar escritor en calidad Mark Millar. Aquella con una adaptación live action que Netflix trató de colgarse del éxito de la de The Boys sin mucho éxito, pero cuya narrativa reminiscente de Star Wars, el Imperio Romano y Watchmen en ciertos paralelismos generó una fanaticada de culto que espera que se le haga justicia a estos personajes. Y de estos me refiero a The Utopian, Brainwave, Lady Liberty, The Flare y Blackstar. El líder de la Union of Justice en esencia sería el Superman / Homelander de este juego, centrándose en su vuelo y visión calorífica como mecánicas principales. Su hermano menor, aunque con varias habilidades físicas similares, tendría varios movimientos en los que aturda al oponente ya sea con aneurismas o incluso separarle la mente de su cuerpo momentáneamente. Por el lado de la esposa sería mucho más veloz en sus ataques cual Flash para diferenciarla del resto, siguiendo con la llamarada pues eso, con movimientos explosivos para alejar al oponente y encadenar combos potentes se haría destacar. Mientras que con el villano del equipo, piensan en alguien tipo Darkseid, grande, pesado, pero tirando rayos a distancia para compensar. De hecho, el cabrón parece el hijo perdido de Darkseid y Mongul, pero bueno. Ahora con la segunda respuesta del interrogante anterior, tenemos al realismo brutalista que es Kick-Ass. Y antes de que un intensito me lo mencione en los comentarios, el cómic original, o mejor dicho, el run de los años de Dave Lizwick, fue publicado por el sello de Marvel Comics, Icon. Posteriormente tendríamos un cómic propio de uno de los personajes secundarios y una secuela canónica en Image, por lo que técnicamente hablamos de una franquicia compartida, pero a su vez no contaría como una invitada en el sentido más estricto. Con eso en mente, la primera integrante sería ni más ni menos que Patience Lee, la segunda Kick-Ass y protagonista de la secuela en Image llamada New Girl. Paréntesis aquí, probablemente podría tener una skin de Dave Lizwick, siendo acompañada por Hit Girl, Big Daddy, The Motherfucker
y Mother Russia, ya que como dije, estos últimos y sus historias son canon con la nueva historia. La nueva Pateaculos tiene la ventaja de ser una ex militar con gran experiencia en combate con armas de fuego y mano a mano, siendo como una versión más brutal de Nightwing por el uso de sus bastones de esgrima dobles. La secuaz más violenta de este mundo sería un gran paralelo de lo que fue Damian Wayne en Injustice por el uso de sus armas punzocortantes y su agilidad por su tamaño. El Batman de Hacendado, que de hecho solo se ve como Batman en la película, sería un brawler con uno que otro ataque de armas más convencionales, muy contrario a la Busamadres, que estaría plenamente atacando con armas tipo pistolas duales, pero teniendo la posibilidad de invocar asistentes como Black Death, The Tumor y Genghis Carnage. Oye, ¿estás inventando nombres? No, todos son reales. Anda, ya googlealo. Por último, la Madre Rusia de hecho funcionaría perfectamente como un personaje individual. Piensen en un Zangief combinado con Jason, pesada, casi impenetrable y de movilidad lenta pero arrasadora. Cerrando con los superhéroes convencionales de este editorial, volvemos con un equipo de estos y del cual les adelanté hace unos minutos con la inclusión de Chapel en el roster: Youngblood, el The Voice original, la chaqueteada mental total de Rod Liefeld y el mejor ejemplo de todo lo que estuvo de moda y muy mal con la industria del cómic en los bizarros años 90. ¡Hombreras! ¡Premisas Operetti! ¡Patas mal dibujadas! ¡Expresiones faciales poco creíbles! ¡Cinturones que les cuelgan hasta por el culo! ¿Y quiénes mejores para representar este pintoresco grupo de superhéroes del gobierno y celebridades a medio tiempo que su líder Shad y sus compañeros Braddock, Glory y Shadowhawk? El líder del equipo sería una combinación entre un espadachín clásico y arquero cual Green Arrow, pero con efectos especiales en sus flechas para diferenciarlo de Carol. La montaña del equipo, en cambio, seguiría los pasos de personajes como Goro o Doomsday al centrarse en lanzamientos, aterrizajes destructivos y acorralar al oponente contra los extremos del escenario. La guerrera amazona, por su parte, sería el equivalente de este juego a la otra amazona heroica más conocida, pero manteniendo sus ataques contundentes ya sea con espada o sus puños, terminando con el halcón sombra, el cual gracias a su armadura especial con garras metálicas y armas como shurikens y ganchos retráctiles, bien podría funcionar como una amalgama de Catwoman y Batman, siendo un personaje mid bastante útil para todas las distancias. Sí, tal vez no suenen muy originales, pero no tengo dudas de que un crossover de este estilo sería una gran oportunidad para que Youngblood vuelva a los reflectores. Es a partir de aquí donde entramos de lleno con algunos de los nombres menos conocidos por el público general, pero no por ello menos importantes del editorial. Iniciando con la pregunta: ¿y si Star Wars y Romeo y Julieta tuvieran un bebé con aura de cómic independiente? Pues la respuesta a esta extraña propuesta es Saga, un cómic de ópera espacial y romance épico del creador de Runaways, que con el pasar del tiempo se ha vuelto en uno de los cómics alternativos más vendidos y aclamados de todos los tiempos. Hasta para algunos se trata de una obra inadaptable a otro medio, pero mientras vemos quién anda más de hambreado, nuestros fugitivos enamorados Alana y Marco serían los representantes de su franquicia. El fugitivo de Red es un usuario de magia famoso por sus poderes eléctricos más su capacidad de desintegrar cualquier cosa y ser, con aptitudes más que competentes para el combate, lo que lo haría un excelente peleador con control del espacio a la Raiden o Shazam, mientras que su amante y fugitiva de Langfall, al ser de la raza de voladores en su mundo, podría tomar prestado de movimientos de personajes como Hawker o Nitara, pero sin el mazo y la ferocidad sangrienta, siendo un personaje más defensivo y evasivo. A continuación tenemos a dos personajes con series de cómics propias, pero que a su vez se encuentran conectadas dentro del mismo universo. Witchblade y The Darkness entran a la contienda trayendo a full la fantasía oscura al roster. La detective de homicidio Sara Pesini sería uno de los brawlers más brutales y diversos del elenco, gracias a los poderes que tiene en su arma Witchblade, que siguiendo la línea de Blue Beetle puede crear toda clase de armas punzantes, látigos, proyectiles e incluso alas, complementándose con ataques piroquinéticos con efectos de daño múltiple, mientras que el ex sicario Jackie Estacado, siendo el portador de la entidad conocida como The Darkness, tiene habilidades similares como la super armadura que le permite crear armas y su fuerza y sentidos aumentados, pero su principal enfoque de gameplay radicaría en su poder de crear clones oscuros de sí mismo y controlarlos a la distancia. Y sí, hablo de un equivalente de Noob Saibot que tiene un poder similar. De cualquier modo, esta dupla tiene bastante para ofrecer a los jugadores, ya sea en el juego casual o en el competitivo. Cerrando con el roster principal, tenemos al único personaje de la alineación original de Image, después de Spawn, que sigue en publicación a la fecha, además de ser el único que sigue manteniendo a su creador en el equipo creativo. Con ustedes, Savage Dragon, parte policía, parte dragón,
todo héroe, un oficial del departamento de Chicago que combate a los Super Freaks y organizaciones criminales como el Vicious Circle. Nos encontramos ante un peleador brawler de tipo pesado, no como Braddock, más bien como alguien tipo Jax, el cual es contundente, pero perfecto para contraataques y remates de combos, y aún con la suficiente movilidad para hacer esa misma clase de ataques en descenso después de un salto, siendo un rival por demás que competente para todos los miembros de este roster. Siendo sinceros, todavía hay un puñado de personajes los cuales tienen merecido su lugar en este crossover, pero al pensar en los integrantes del roster post lanzamiento, se me ocurrió que sería la oportunidad perfecta de tener invitados de otras editoriales que se encuentran al mismo nivel, nada de Marvel o DC. En cambio, quiero aprovechar los últimos 6 espacios del roster para 3 personajes de Valiant Earth Entertainment y 3 de Dark Horse Comics. Del lado de la compañía fundada por el legendario Jim Shooter, tenemos a Bloodshot, Ninjak y Shadowman. Y sí, el primero es el que Vin Diesel trató de hacerle una franquicia y universo cinematográfico. Énfasis en trato. El super soldado de Rising Spirit tiene un cúmulo de habilidades bastante útiles para el combate, destacándose su regeneración celulares por los nanites en su sangre y su modo Ghost, que lo camuflajea de forma casi invisible, coloca algo entre las líneas de Terminator en la que veamos cómo lentamente el daño va revelando de poco en poco su cuerpo únicamente integrado por nanites. Lo harían un personaje de movilidad lenta pero que no dejaría en paz al oponente en ningún momento. Con el ninja, mitad super espía y mitad monje karateka, imagino un moveset inspirado en Takeda, volátil y frenético con la ayuda de sus habilidades en la espada y las artes marciales, en conjunto con otros artilugios avanzados como shurikens y explosivos especiales, que harían uno de esos personajes ideal para el jugador menos experimentado en juegos de pelea. Y con el hombre sombra, tomando inspiración de combatientes como Nightwolf y Quan Chi, Shadowman invocaría criaturas del umbral de los muertos que tendrían efectos diversos en sus ataques, traer esqueletos que sirvan de minions arrojadizos al oponente, crear portales por los que empujar a su rival en turno, y tal como indica su nombre, hacer uso de sombras que ataquen por todos los ángulos, siendo un personaje bastante técnico para dominar. Y le dado del editorial del caballo homosexual, tenemos a Captain Midnight, Ape Sapien y demás. El primero, de hecho, siendo un héroe de la Edad Dorada que fue cambiando de publicación y medio como de calzones por casi un siglo, y encima ya es de dominio público. Centrándonos en su versión de Dark Horse, sería otro personaje volador gracias a su traje de antigravedad, teniendo una movilidad a la Sector en su versión más reciente, teniendo varios ataques dash y aéreos que evitarían en su mayoría el combate cercano. Y sé que alguno que otro se preguntará por qué puso al hombre pez azul y no aquel que le da el nombre del cómic de donde proviene, pero prefiero darle esta oportunidad a Ape de dejarse ver, trayendo mecánicas únicas cual Aquaman, ya sea en su estilo de pelea en espada o a puño limpio, o en sus habilidades únicas como empaparse a sí mismo para tener una armadura irrompible temporal y ataques dash que involucren el agua. Claramente, un personaje muy único en estética. Finalmente tenemos a la Máscara, y me refiero a la versión original, la más desquiciada, desatada y psicótica. Pensar en un moveset para él es complejo, pues este personaje prácticamente puede manipular la realidad y su cuerpo a voluntad como si fuese un juego, ya sea que estire su cuerpo de forma cómica para evitar o incluso repeler ataques, crear armas, trampas y objetos de todo tipo, moverse en plan tornado como el demonio de Tasmania para bloquear ataques y mandar lejos al oponente, o de plano tomar cualquier apariencia posible, y eso que ni tomo en cuenta que rompe constantemente la cuarta pared. Pero al menos como referencia básica, quisiera que fuera como Rush de Battletoads cuando fue incluido como DLC en Killer Instinct. Dinámico, creativo, sumamente caricaturesco comparado con el resto del roster. Lo que trato de decir es que sería magnífico para arrasar con el competitivo. Y con esto llegamos al final de este video, con 47 personajes en total, 6 de ellos siendo DLC, y no menos importante, abarcando 3 editoriales de cómic. Nada mal para una propuesta de roster, pero estoy seguro de que hay más franquicias o géneros por explorar en esta sección, así que los invito a dejarme sus sugerencias ahí abajo, junto a su like por si les ha gustado, compártanlo para que llegue a más personas, suscríbanse por si no lo han hecho para ver más propuestas de roster en este canal, o si ya lo hicieron, los invito a seguirme en Twitter, TikTok y en mi server de Discord para conocerme mejor y donde casi siempre estoy activo. Les ha hablado el intermediario y nos vemos la próxima.